Avanza supremacía constitucional. Comisiones del Senado aprobaron reforma contra amparos, controversias o recurso alguno que reclame modificaciones a la Constitución, aunque se hicieron enmiendas ante el exceso detectado en la iniciativa. Desaparecidos y explotados. En Zacatecas, el crimen organizado ha creado comunidades clandestinas para retener a las personas que secuestra. Colectivos de madres buscadoras denunciaron que las víctimas son usadas para mano de obra. Oasis chiapaneco. No todo es crimen en Chiapas. El ejido Miguel Alemán, en el municipio de Suchiate, se mantiene seguro y limpio por la labor y resguardo de sus propios habitantes. Milenio lo recorrió. Sin maestros. Al menos 2,000 maestros se han ausentado de las escuelas en Baja California por falta de pago, dejando a los estudiantes sin clases ni alternativas para no perder el año escolar. Muy buenas noches. La iniciativa u ocurrencia de Morena para garantizar que las reformas constitucionales no sean impugnables fue matizada desde anoche. Y hoy por la mañana, su promotor Adán Augusto López y la presidenta Claudia Sheinbaum, que defendió los cambios propuestos, confirmaron que se harían modificaciones al dictamen, con lo que echaron para atrás las modificaciones a ciertos artículos que a todas luces eran un exceso. Preguntarle sobre esta iniciativa de reforma que va a presentar Morena, que busca blindar las reformas constitucionales. La propuesta es que esto que leímos aquí, del artículo 61, inciso 1, quede en la Constitución, para fortalecer que en efecto es improcedente el juicio de amparo en el caso de reformas constitucionales. Es una propuesta de los compañeros y pues es pasar lo que está en la ley a la Constitución. Esto no deja desprotegida a la población en caso de que no solo en su gobierno, sino más adelante, pues se presenten iniciativas que puedan... Pues ya está en la ley de amparo, está protegido en la ley de amparo y la idea de ellos es pasarlo a la Constitución. Realidad con las controversias constitucionales, Presidenta, y además hay un artículo transitorio que dice que todo... No, entiendo que esa parte la quitaron, que nada más queda esta parte del artículo 61, inciso 1, que pase a la Constitución. Las otras entiendo que ayer mismo la retiraron. Es lo que me informa la Consejería Jurídica. Yo diría que se quedara en el 105 y 107 constitucional, que era el proyecto original, y no se contemplara el 103, ni menos el primero. Pero es parte de la discusión de la Cámara de Senadores en la que yo no me quiero involucrar porque es Cámara de origen. Yo creo que sí era innecesaria esta inclusión del artículo primero porque se desvía la atención del aspecto fundamental que es pues que no procede el amparo frente a reformas constitucionales. Seguramente vamos a hacer modificaciones de fondo. Esa modificación al primero constitucional no va. También es que ningún transitorio queremos que transite. No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. Así, no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. Ayer le presenté en este espacio la iniciativa original que proponía modificar el segundo párrafo del artículo primero, sumar un párrafo al artículo 103, también sumar uno al artículo 105 y modificar el párrafo primero de la fracción 2 del artículo 107, todos estos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, tenía 5 artículos transitorios. Hoy, en sesión de las comisiones de puntos constitucionales y de estudios legislativos del Senado, se quitaron los artículos o las modificaciones a los artículos primero y 103 y se dejaron solo las modificaciones a los artículos 105 y 107. En el 105 se dejó la mitad de lo que estaba originalmente propuesto, se quitó la parte que decía, cito, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación, así como aquellas que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral, mientras que al 107 también le quitaron esa misma leyenda, matizando la iniciativa. En cuanto a los transitorios, ya no fueron 5, solo dejaron 2. El primero es similar a la versión original, el segundo dice
que los asuntos que se encuentren en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en el presente decreto. El documento ya fue subido a la Gaceta Parlamentaria del Senado para ser discutido, al parecer, mañana. Estos cambios al dictamen se discutieron en comisiones, donde por supuesto la discusión fue nuevamente de acusaciones entre Morena y sus aliados contra la oposición o la oposición contra Morena y sus aliados. Al debate se sumó el tema de si la discusión en el Pleno será o no mañana, porque como dicen una cosa, dicen otra. Aquí la crónica de ese debate en comisiones. Entiendo y festejo, coordinador, que hayan matizado la propuesta que se hizo en base a la que nos están en este momento circulando, pero lo que sí es muy importante es tener certeza plena de cuándo estarían pensando que este asunto se vaya a tratar en el Pleno. Pensando entonces que no va a ser el día de mañana, algunos compañeros no estuviesen en esa sesión y de repente sí se metiera el día de mañana el dictamen a discusión. Para que deje usted de preocuparse. Yo le apuesto doble contra sencillo que mañana pues está citada una sesión, creo que a las 12 o a las 11 del día, y desde luego si conoce algo de técnica legislativa, que creo que sí la conoce, pues se podrá dar cuenta que será imposible que se discuta el dictamen que hoy se vote en esta comisión, así que seguramente la semana próxima estará ¿Perdón? ¿Y en otra sesión más tarde se No. No va a haber doble sesión mañana. Nosotros vamos a pedir a la mesa directiva que la única sesión sea la que está programada en la mañana, y entiendo que les preocupe la reforma constitucional. Tengan la certeza de que antes del martes de la próxima semana no habrá una sesión para someter a votación ese dictamen. Entonces, sí van a haber dos sesiones mañana, porque se acordó que se diera primera lectura a la de igualdad sustantiva y se celebrara una segunda para que mañana se discutiera y en todo caso se votara ese dictamen. El senador Velasco está pidiendo que mañana en Jucopo propongamos que se incluya una sesión vespertina para discutir sobre este dictamen. Me llamó el coordinador parlamentario del PRI también en el mismo sentido. Cuando el Poder Judicial invoca que ellos son última palabra y que sus decisiones son inatacables, sí, pero no cuando el Poder Constituyente reformamos la Constitución. Este pleito que ustedes se traen con el Poder Judicial, se los digo de manera fraterna, me parece los tiene verdaderamente cegados. No es por el pleito, es por la intromisión, es por el exceso de funciones que no le corresponden a ningún poder legislativo ni judicial. Cuando uno cree haberlo visto todo ya en materia de desaseo legislativo, la verdad es que no dejan de sorprendernos. No dejan. Pese a que se quiere descafeinar esta iniciativa de supremacía constitucional, genera preocupaciones su posible aprobación. La Conferencia del Episcopado Mexicano expresó su profunda preocupación ante la controversia formada a raíz de la aprobación de la reforma judicial. Consideró que los recientes hechos acentúan una polarización sin precedente en torno al marco legal y a la armonía entre los distintos poderes del país. Más de 280 organizaciones de la sociedad civil también expresaron su preocupación y pidieron ser tomados en cuenta para que consideren sus argumentos sobre la implicación que tendría la adición propuesta al artículo 1 de la Constitución, esto que ya por cierto se modificó en lo que al parecer votarán mañana en el Pleno. En tanto, la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU saludó la amplia, sólida y plural defensa del artículo 1 constitucional, así como la apertura para resguardar su contenido mismo, que ha sido clave para el avance progresivo de los derechos humanos reconocidos en normas internacionales. La presidenta Claudia Sheinbaum expuso esta mañana que ya recibió por un código QR la notificación para que baje la publicación del Diario Oficial de la Federación de la reforma al Poder Judicial, pero al escanearlo, dijo, no pudo ver el contenido. En la contramañanera que encabezan jueces y magistrados, se aseguró que pese a que no haya información en ese QR, la presidenta ya está enterada de que debe bajar esa publicación. Fíjense, este está muy bueno también, buenísimo. Llega una notificación a la Consejería Jurídica. Esa notificación de este juzgado de la jueza
viene un texto y después dice, véase la notificación en este QR. El QR ha sido eliminado. Entonces llama a un notario y dice, por favor certifica que no hemos sido notificados, porque la notificación no dice nada. A ver, que Harvard nos diga qué opina de que el QR no se abrió. Aquí, como pasa en todos los juicios, hay muchas formas de enterarse. Una es recibir el documento formal, incluso con otra persona que no sea ella, y otra es que se dé por enterado. Aquí el tema trascendente es, ¿está enterada o no? Está enterada, ella misma lo ha hecho público. La cuestión de si puede ver a través del QR o no, esta es una cuestión operativa, es para facilitarle el conocimiento hasta la comodidad de su dispositivo que pueda verlo. Si quiere conocer los detalles de la decisión, como cualquier ciudadano, tiene muchos mecanismos, entre otros presentarse físicamente, pedir copias de la resolución a través de su equipo jurídico y poder generar debates sobre cada coma de esa decisión judicial, pero lo importante es que está enterada. En más de estas disputas entre poderes, el Consejo de la Judicatura Federal ordenó a los trabajadores del Poder Judicial regresar a trabajar a partir de mañana. En una circular que emitió tras una sesión ordinaria de su pleno, llamó a todos los tribunales y juzgados del país a aplicar el reglamento a quien no se presente a trabajar a partir de este 24 de octubre. También pide al coordinador de seguridad que permita el acceso a jueces y magistrados a los distintos inmuebles. Los consejeros que votaron a favor de terminar ya en definitiva esta suspensión de actividades fueron Bernardo Batis, Verónica de Gives, Celia Maya y Sergio Molina, mientras que en contra votaron los consejeros Mónica López, Alfonso Montalvo y la ministra presidenta de la Corte, que también encabeza el Consejo de la Judicatura, Norma Lucía Piña. Afuera del Consejo de la Judicatura hay manifestaciones desde esta noche, desde hace horas. Son manifestaciones pacíficas en contra de esta decisión del Consejo de la Judicatura que les ordena retomar actividades. Son imágenes completamente en vivo. Ahí vemos la presencia de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación que reclaman que se les esté obligando a reanudar labores. Esto es parte de lo que ocurrió hace apenas unos momentos. Judicial está de pie, está de pie. El Poder Judicial está de pie, está de pie. El Poder Judicial está de pie, está de pie. El Poder Judicial está de pie, está de pie. ¿Ya están todos los que van a salir? Consejo, escucha, respeta nuestra lucha. Como anoche se lo adelantamos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó que el Instituto Nacional Electoral continúe con la organización de la elección de jueces, ministros y magistrados del 2025. Con 3 votos a favor y 2 en contra, concluyeron que no existe argumento jurídico suficiente para detener los preparativos de esta elección de jueces, ministros y magistrados. Horas más tarde, el INE informó que acatará la resolución y que retomará la organización de esta elección judicial. Consideró que la resolución trae claridad y certeza para que el INE cumpla con su función estatal de organizar elecciones y garantizar los derechos políticos electorales de las y los mexicanos. Momentos después de que se publicó este comunicado, la consejera del INE, Dania Rabel, se deslindó del mismo al no ser consensuado, dijo, con ella. Ha sido la única consejera que se ha desmarcado de este pronunciamiento del Instituto Nacional Electoral. En Zacatecas, el crimen organizado ha creado comunidades clandestinas adaptadas para retener a las personas que secuestra. Colectivos de madres buscadoras identificaron que las víctimas son usadas para mano de obra, que luego desechan de forma violenta. Es un trabajo de Omar Hernández. Colectivos de madres buscadoras en Zacatecas denunciaron la existencia de comunidades clandestinas en regiones serranas del estado, donde la delincuencia organizada tiene campamentos ilegales con personas retenidas. Cuando las víctimas se enferman, se rebelan o ya no son de utilidad, los asesinan. En estas olas de desaparición, digamos que en algunos meses desaparecen jóvenes de cierta edad a cierta edad, sube otra ola y ahí se llevan agrónomos, se llevan arquitectos, se llevan albañiles, maestros, doctores. Entonces, se ha referido que algunas personas han escapado de estos campamentos y nos han contado de viva voz que son pequeñas comunidades. Tienen albañiles, tienen mecánicos, tienen gente que les trabaja en la cocina, tienen gente que está en el campo, dice de todo tienen, de todo. Es una pequeña comunidad, como luego se dice, bien organizada.
En algunos casos, a las víctimas las estudian durante algún tiempo. Incluso fingen una nueva amistad hasta que consuman la privación ilegal de la libertad. Mi hermano es mecánico y le dice, ¿puedes ayudarle a fulanito de tal? Porque se le descompuso el carro. Va, él arregla el carro, se regresa. Y así sucesivamente lo empezaron a trabajar. Era chofer de la ruta 14. Pues no, pues desapareció nomás, junto con otro amigo. Personas inocentes, trabajadoras, especializadas en alguna profesión u oficio, están en la mira. Me platicaba, señora, que él era una persona de bien, él era herrero, carpintero. Eso era todo. Lo único que él traía sucio, roto, eran sus pantalones, su ropa, sus manos llenas de grasa. Por trabajar. Por trabajar. La Fiscalía del Estado modificó la atención a las víctimas e invitó a los familiares de personas desaparecidas para que den aviso inmediato cuando ocurra una desaparición. Antes está el tema que debías denunciar después de las 72 horas. Yo les digo que no. Esa denuncia es inmediata y se tiene que recibir de manera inmediata. Las primeras horas son críticas, pero son muy importantes y fundamentales. Los colectivos de activistas buscadores señalan que estas comunidades son de difícil acceso y colindan con Durango y Jalisco. Desde Zacatecas, para Milenio Noticias, Omar Hernández. En Culiacán, Sinaloa, familiares del repartidor del periódico El Debate, desaparecido desde hace 4 días, marcharon de la catedral hasta la Fiscalía Estatal exigiendo avances en la investigación. Aseguran que están en la misma situación que el día en que desapareció. Dijeron que la comisión especial designada por el gobierno del estado no ha dado resultados hasta el momento. En la marcha también participaron colectivos de búsqueda de personas cuyos casos se han registrado durante esta violenta disputa entre los hijos del Chapo y los del Mayo Zambada. También en Sinaloa esta mañana hubo distintos enfrentamientos entre civiles armados en el municipio de El Dorado, al sur de Culiacán. Una de las balaceras ocurrió cerca de una escuela primaria de la comunidad Leopoldo Celis, lo que provocó que los estudiantes, los niños, se resguardaran debajo de sus bancas. Después de los enfrentamientos, hombres armados bloquearon la carretera Culiacán-El Dorado. Medios locales informaron que al menos un hombre herido fue abandonado en un hospital de esta zona. Además, durante el día se reportó la localización de al menos 3 cuerpos en distintos puntos de Culiacán, todos con signos de tortura. Mientras tanto, las autoridades informaron que llegaron a Sinaloa 300 elementos del ejército que apoyarán en los trabajos de seguridad. Sobre el caso que ha generado la violencia y las afectaciones allá en Sinaloa, hoy la Fiscalía General de la República informó en un comunicado que el 5 de octubre presentó 78 elementos de prueba para obtener una orden de aprehensión en contra de Joaquín Guzmán López por secuestro y traición a la patria. Joaquín Guzmán López, que según la versión del Mayo, lo llevó a Estados Unidos, sí. El hijo del Chapo está en Estados Unidos, pero la Fiscalía General de la República quiere una orden de aprehensión acá en México. Sin embargo, la Fiscalía informó que ya retiró la solicitud de la orden de aprehensión después de que esas pruebas no fueron consideradas ni valoradas por el juez que lleva la causa, Alejandro Díaz, en una audiencia que duró 8 horas. Con esto, rechazó las declaraciones del juez del caso, quien el lunes señaló que en esa audiencia del 5 de octubre hubo una falta probatoria. Para la Fiscalía esas 78 pruebas son suficientes, para el juez no lo fueron, así la disputa, pero al final de cuentas Joaquín Guzmán López está en Estados Unidos, en Chicago. A 3 días del asesinato del padre Marcelo Pérez allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, fue difundida una carta de David Peña. Es un viejo conocido del sacerdote Tzotzil. En este texto relata cómo es que se conocieron, describe al sacerdote como alguien tímido pero comprometido con la fe. Cuenta que en una ocasión le preguntó si no tenía miedo al saber que era vigilado. El padre le respondió que cuando el miedo a la muerte pasa, y cito, te sientes libre y ya puedes decir y hacer lo que sea. Concluye diciendo que Mashe, como le decían al padre Marcelo, era un ejemplo de que quienes menos esperamos son elegidos para cosas grandes. Edgar, el hombre detenido por presuntamente asesinar al padre Marcelo, negó haber disparado en su contra. Según fuentes extraoficiales, el implicado dijo en sus primeras declaraciones que el verdadero asesino es alguien identificado como Screepy. Se trata de un presunto narcomenudista ligado al grupo de los Herrera, una organización de sicarios de Panteló, el municipio desde el cual el padre huyó.
fue culpado, por cierto, por el levantamiento de 19 personas. Hoy se dio a conocer que 3 personas fueron detenidas en San Cristóbal de las Casas durante operativos implementados en la búsqueda de más implicados, pero según confirmaron fuentes a Milenio, están siendo investigados por delitos contra la salud. En medio de la violencia que se vive allí en Chiapas, hay lugares que se salvan del crimen, como el ejido Miguel Alemán. Está en el municipio de Suchiate, parece un oasis en medio de la violencia chiapaneca. Este es un trabajo de Jonathan González. Con apenas 900 habitantes y a pesar de estar ubicado en una zona donde impera la violencia por el crimen organizado, el ejido Miguel Alemán, municipio de Suchiate, puerta de entrada en la frontera sur, es conocido como el oasis de Chiapas. Sus pobladores se encargan de no permitir el asentamiento de personas ajenas, pero también, desde hace 30 años, son autosustentables, una tarea que se ha heredado de generación en generación. Por ejemplo, el agua para consumo humano es potabilizada por los ejidatarios. A través de un pozo con sus filtros, sus tratamientos que le damos al agua. También tenemos una tienda de abastos para nosotros mismos como pertenecientes a una organización ejidal. Cuando no hay dinero, pues a veces nos surtimos y nos van a financiar para que no podamos tener los sustentos diarios ahí. Esta comunidad se localiza a 42 kilómetros del municipio de Tapachula. También se caracteriza por mantener limpias sus calles, sin importar si son pavimentadas o de terracerías. Desde pequeños sus pobladores son educados para mantener limpia cada casa y espacio público. Quien no respeta las reglas es multado y ese recurso se invierte en infraestructura. Pues vienen que acá el ejido todo el tiempo ha sido así. Todo el tiempo, antes sí se quemaba basura, pero allá no nos dejan quemar basura ni charcos, por lo ven ustedes en las calles, acaso miran un charco, nada. A nivel nacional, es uno de los pueblos más limpios. Cuenta con el certificado de comunidad saludable desde 2016. Los habitantes están orgullosos de ser un ejemplo, ya que todos son organizados y cooperan para mantener el orden, incluso hasta con los animales de traspatio y mascotas. Y para uno de pobre, que uno no tiene de dónde sacar, un animalito, lo que sí mantenemos son pollos, pero puercos sí no, ni perros que anden en la calle. Podemos tener perros, pero adentro del hogar. La actividad económica de Miguel se basa en la producción y exportación de plátano a Estados Unidos. El precio que les pagan por la producción es bajo, pero les ha ayudado a mantener su economía y no caer en los negocios ilícitos de la zona fronteriza que se vinculan con el crimen organizado. Tenemos un equipo de jueces que para nosotros son nuestras autoridades, que por cierto yo elegido los uniformó, les compró todo, toletes, les compró todo, porque para nosotros ellos son nuestras autoridades. Se ponen a hacer retenes aquí precisamente de velocidades, y el que se pasa, pues lo pasan a la asamblea para que se le pueda cobrar en su momento las multas de alta velocidad. Desde Chiapas, para Milenio Noticias, Jonathan González. Habitantes de la comunidad El Papayo en Coyuca de Benítez realizaron un homenaje en memoria de los 13 policías municipales que hace un año fueron acribillados exactamente en ese lugar. Entre ellos estaba el director de seguridad del municipio, Alfredo Alonso López. A pesar de que el hecho causó gran impacto hace un año, hoy solo quedan las huellas de aquella masacre. Lo que sí está presente ahí en esa zona de Coyuca de Benítez son los daños que dejó hace apenas unas semanas el huracán John. Hasta ahora se reportan daños en al menos 450 casas de la comunidad del Papayo, además decenas de vehículos quedaron cubiertos por arena, con lodo. Muchos de estos automóviles permanecen bajo tierra, así fueron captadas por las cámaras de Milenio. Algunos de los pobladores aseguran haber perdido absolutamente todo. Pues todo, los colchones, refris, ropa, uniformes del niño, todo. Pues como unas 7, 8 personas, hombres, vinieron a sacar todo ese lodillo, porque muchísimo lodillo. Adentro igual, como 1 metro de lodo. Tuvimos 4 días con piones sacando lodo. Me dieron un colchón, es donde duermo, en el piso ahí. La falta de atención a la población por estas catástrofes naturales no solo es por lo que ocurrió recientemente en el caso del paso de John. Esta semana se cumple un año de la entrada del huracán Otis y el impacto
el destrozo que dejó en Acapulco. Aún hay personas que lo perdieron todo, pero que no han recibido ningún tipo de apoyo. La historia es de Omar Brito. Cuando pasaron a censar aquí estos departamentos, yo no me encontraba, porque mis hijos, al ver que yo estaba, a mí, cuando ellos vinieron ya mi presión ya estaba mal, porque el azúcar se me disparó, ¿sí? Se me disparó fuerte, y lo que hicieron fue llevarme de aquí a Morelos. Debido a los problemas de salud que padece, Jesús, de 56 años, dejó Acapulco. Perdió casi todo, pero debido a la ausencia, su casa no fue censada. A un año de la tragedia, no ha podido acceder a los apoyos que prometieron las autoridades. No es justo que en Acapulco, Guerrero, haya aún cientos, miles de damnificados que se dice que ya fueron apoyados y que realmente no han sido apoyados. Según la Secretaría del Bienestar, se entregaron 301,076 apoyos para reconstrucción, de entre 36,000 y 60,000 pesos, además de 8,000 pesos para la limpieza. Apoyo que Yunuen Montserrat, doctora del ISSSTE, no logró obtener después de que Otis destruyó su casa. Aquí perdí totalmente todo. Sí se dañó la estructura, en sí yo ya no puedo habitar aquí porque se fracturó. Yunuen se mantuvo en Puebla con su familia para hacer trámites y el funeral de su madre. Tampoco estuvo durante el censo. Cuando regresó a Coyuca, no logró que le aprobaran apoyo alguno. El caso de Justina Juanico no es tan diferente. Sus hijos se la llevaron fuera de Acapulco por seguridad previo al impacto de Otis. Y no es justo que otras personas se hayan censado 2, 3 veces y a los dueños, que son los legítimos dueños, no nos hayan dado nada. Justina pide al actual gobierno una revisión de los apoyos a los damnificados de Otis. A los afectados por Otis ahora se suman los 15,000 damnificados por el huracán John. Con imágenes de Hugo Armando López e información de Javier Trujillo, para Milenio Noticias, Omar Brito. En más información, hoy se informó que en este sexenio se crearán 330,000 nuevos lugares en instituciones públicas gratuitas de educación superior, así como la construcción de 90 sedes universitarias. Lo informaron esta mañana el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, en conferencia de prensa. También esto incluye las universidades para el bienestar, que encabeza Raquel Sosa. Ahí mismo le preguntaron lo que parece ser que fue un desacuerdo o falta de información, si se iban a pagar los 3 meses de ayuda que se adeuda a los pasantes médicos y enfermeros que cubren comunidades apartadas. Así se dio la confusión. Vamos a ver si hay posibilidades en el presupuesto. Los recursos para becas son limitados, se están ampliando las becas de educación básica también, las becas de secundaria, entonces a veces hay que equilibrar un poquito. ¿Qué? Ayer lo dijimos que sí. ¿Qué? Que no, el año más de internado médico de programa y también el servicio social. Ay, qué bueno, me salté. Perdonen por andar aquí en reuniones. Ah, bueno, entonces, si dice la presidenta, ya está autorizado. Aleluya, maravilla, claro. Qué bueno, muchísimas gracias, perdón. Donde sí faltan recursos es en Baja California. No ha llegado el presupuesto de la Secretaría de Educación. Por ello, alrededor de 2,000 maestros se han ausentado de las escuelas. Los estudiantes prácticamente ya perdieron el año, tampoco les dan alternativas para poder recuperar las clases. La historia es de Said Betanzos. Este video que se viralizó lo hizo un estudiante de 3er grado de la secundaria número 30 de Tijuana. Sin los estudios no puedo lograr ser alguien, no puedo cumplir las metas que tengo planeadas, ni hacer lo que quiero hacer. Esta escuela se ubica en la colonia Fraccionamiento Villa del Álamo, una zona de alta incidencia delictiva. Los maestros, contratados como interinos, dejaron de dar clases porque la autoridad estatal no ha pagado los salarios. A algunos se les adeuda hasta 3 años de trabajo. Siempre están preguntando sobre las clases, si ya mandaron algo en el grupo de la escuela, si ya van a empezar. Es injusto, quieren más malandro en la colonia.
¿Quieren más malandro o estudio? Que estudien sus hijos, mujeres. ¡Estudien! Madres de familia cerraron la escuela desde hace 2 semanas y aunque han acudido a autoridades educativas del estado, no hay una respuesta favorable. Ha venido uno, ha venido otro, vino el de la Secretaría de Educación, ya se mandó un oficio dizque hasta Mexicali, pero hasta ahorita no nos han dado respuesta. En Baja California hay ausencia de por lo menos 2,000 profesores. La autoridad insiste en que eso terminará en octubre porque ya no contratarán a docentes sin tener presupuesto, como lo hicieron gobiernos del PAN, quienes dicen heredaron millonarias deudas al magisterio. Estamos en el proceso previo administrativo para hacer el costeo correspondiente y no caer en los vicios del pasado que otras administraciones metían simplemente los recursos y eventualmente no les pagaban porque no hacían los trámites administrativos. Los estudiantes esperan que esto cambie y no terminen la secundaria con las calificaciones del primer año. Que el ciclo pasado me pusieron las calificaciones del otro ciclo pasado, en vez de ponerme las calificaciones que en realidad eran las que debería tener. Y por más que hice trabajos, exámenes, proyectos, no me pusieron las mismas calificaciones. Desde Baja California para Milenio Noticias, Said Betanzos. En la bitácora de las campañas presidenciales en Estados Unidos, el candidato republicano Donald Trump estuvo en Georgia, participó en un foro de discusión sobre fe para creyentes y votantes en Zebuloni, donde señaló a la administración de Joe Biden de tener una frontera 15 veces peor que en el 2016, por lo que reiteró que va a deportar a todos los criminales que han sido admitidos en ese país. Después, Trump estuvo en un meeting en Duluth con la exestrella de Fox News, Tucker Carlson, y con Robert F. Kennedy Jr., La candidata demócrata Kamala Harris respondió preguntas de votantes indecisos en un foro de CNN en el estado clave de Pensilvania. Dijo que trabajará en un proyecto de ley bipartidista e integral para fortalecer y asegurar la frontera que aborde el sistema de inmigración roto. Calificó a Trump como un fascista luego de las revelaciones de John Kelly, quien fue secretario de la Casa Blanca, el jefe de asesores de la Casa Blanca durante la presidencia de Trump. Afirmó que el expresidente quería el tipo de generales que tenía Hitler. Y hoy, el candidato demócrata a la vicepresidencia y gobernador de Minnesota, Tim Walz, junto con su esposa y su hijo, acudieron a votar, sí, el voto anticipado. Ahí está el momento en que lo emitió. Me enlazo a Washington, D.C. con Sofía Ramírez Aguilar. Como cada miércoles, hoy está allá Sofía porque está participando en las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. ¿Cómo estás, Sof? Muy contenta de saludarte, Alejandro. En efecto, aquí a 2 cuadras del Capitolio, una ciudad sumamente interesante en estos días porque, en efecto, se llevan a cabo las reuniones de otoño, conocidas como las reuniones anuales de estos 2 entes internacionales. Y creo que lo primero que vale la pena destacar es que justamente en el monitor que se publicó el día de ayer por parte del Fondo Monetario, pues refrendan lo que ya nos habían adelantado la semana pasada, que es un recorte a las expectativas, pues no solamente de crecimiento del mundo, sino también del país. En el caso mexicano, muy alineado con lo que ya sabíamos que iba a ocurrir. Ustedes se acuerdan que todavía en el verano se esperaba por parte del Fondo Monetario que este año creciéramos a un 2.2%. Lo cierto es que el fondo, insisto, en línea con las expectativas de los analistas mexicanos, pues ya estima que este año creceremos, si bien nos va, 1.5%. El próximo año también se recortan las expectativas de crecimiento a 1.3%. No somos los únicos países a los cuales se les ha ido recortando la expectativa de crecimiento, pero pues lo cierto es que el mundo en general va a crecer todavía a una tasa por arriba del 3%, así que estamos quedándonos por debajo no solamente de Estados Unidos, sino también del crecimiento mundial. Y obviamente esto pues se inserta también en una serie de recomendaciones que el Fondo Monetario nos dio a conocer hace apenas algunos días, en las cuales se habla de una disminución en la actividad económica en México, en el gran reto que necesita o que tiene el gobierno entrante justamente de implementar una consolidación fiscal creíble a mediano plazo. Y aquí me gustaría detenerme un momento porque Kristalina Georgieva, la directora ejecutiva del Fondo Monetario, nos dijo a México cómo vamos de manera
directa el día lunes al empezar todos los eventos, pues que si bien era importante hacer una consolidación fiscal, era también importante no hacerlo con demasiada prisa, pero sí con medidas consistentes, Alejandro, que nos permitieran tener pues en el mediano y largo plazo credibilidad. No basta con decir lo que hemos escuchado varias veces en estas semanas, que es pues porque lo digo yo, confíen en mí. Hay que tener consistencia en las medidas normativas y reformas que se tienen que hacer. Sí. Y esto, pues obviamente, se inserta en esta disminución de la certidumbre jurídica y del clima de negocios, que es otro de los rubros que el Fondo Monetario nos ha venido señalando. En concreto, el tema del Poder Judicial ya se señala en el reporte de la semana pasada con nombre y apellido, la reforma al Poder Judicial, porque obviamente esto elimina muchas de las certezas que puede haber en tribunales para dirimir pues todas las consideraciones o todas las violaciones legales que se estimen existen en el marco del TEMEC. Que sí provoca incertidumbre entonces y por escrito ya está. Por escrito está, y las últimas 3 cosas que nos mandata el fondo es... Sí. Justamente estamos ante una gran oportunidad, pero necesitamos profundizar los vínculos económicos con Norteamérica, lo cual obviamente va muy vinculado con el clima de negocios. El proceso de reducción de la inflación va avanzando, pero bueno, el Banco Central necesita ser consecuente con el mandato único de preservar el poder adquisitivo de la moneda y finalmente profundizar la intermediación financiera. Eso lo que quiere decir al final del día es que hay un espacio para una mayor inclusión financiera, incluso con productos fintech, con pagos digitales, que lo que hace es pues permitir que existan más personas utilizando el sistema financiero y elimina las barreras institucionales a la entrada para que más personas puedan vender sus productos y más personas puedan comprarlos. Bien, pues muy interesante todo lo que está ocurriendo por allá en Washington y lo que comentas al respecto de nuestro país, de México, lo que se comenta, por supuesto, en medio de este escenario, ¿no? Político, electoral estadounidense. Sof, muchísimas gracias y te vemos por acá la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, seguir comentando porque China, los aranceles y la elección son temas que no quedan fuera de ninguna conversación de este lado del mundo. Por supuesto, gracias, Sof. Un abrazo. Gracias a Sofía Ramírez Aguilar. Pausa y volvemos. Es semana de Fórmula 1 en México. ¿Cómo estás, Mine? Buenas noches. Muy buenas noches, Alex. Así es, el Gran Premio de México se llevará a cabo ya este fin de semana y los pilotos ya están en México y tuvieron varias actividades comerciales este día. El mexicano Sergio Checo Pérez, así como su compañero de escudería Max Verstappen, tuvieron incluso un partido de fútbol con exjugadores mexicanos, Alex, como Jorge Campos, Oribe Peralta, Miguel Ayun y Joaquín Beltrán, así como luchadores Octagon Junior y Forastero, quienes también estuvieron en ese partido. Checo presentó también su casco inspirado en la lucha libre, como cada año cambia de temática. Impresionante este casco de Checo Pérez, sin duda alguna lo que quiere pues es subir al podio este fin de semana, no le ha ido bien en ese sentido. Y bueno, Alex, también queremos presentar esta imagen, ¿no?, que sucedió en Plaza Carso, donde estuvieron estos pilotos, donde lamentablemente uno de los guardias de seguridad de Max Verstappen pues le cae un dron, ¿no? Como lo estamos viendo justo en este momento en pantalla. Incluso queda un tanto aturdido, es atendido por sus compañeros, ¿no? Lo llevan a la salida. Afortunadamente, por lo que sabemos, no pasó a mayores, pero bueno, sí peligroso para los pilotos porque ahí estaba al lado Max Verstappen. Así es que hay que tener más cuidado con esas situaciones, ¿no? Queda como una anécdota, pero sí sabemos que, bueno, en Fórmula 1 también son exigentes con este tema de seguridad. Por supuesto. Bien, pues seguirán teniendo actividades toda la semana y ya de cara a los eventos, ¿no?, oficiales en el autódromo viernes, sábado y domingo. Así es, Alex, estaremos reportando todos los detalles. Gracias, Mine. Buenas noches. Uno hasta el fondo, Gilgamesh. Repantigado en el mullido sillón, Gil meditaba. Tras presentar ayer ante el Pleno del Senado la iniciativa de reformas a los artículos 1, 103, 105 y 107 de la Carta Magna para que ningún recurso ilegal interpuesto por el Poder Judicial frene o invalide una reforma constitucional, Adán Augusto López, coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, anunció que presentará este miércoles
es decir, hoy mismo una modificación. ¿Cuál modificación? Si le hubieran dicho a Gil que habría que convertirse en constitucionalista para entender bien a bien este desorden. El senador morenista indicó que retirarán en la sesión de Comisiones Unidas de hoy la propuesta de modificación del artículo 1 de la Constitución en el marco de la reforma judicial. Válgame la Virgen. Vamos a presentar alguna modificación. Anoche revisamos si jurídica y políticamente era conveniente entrar en estos momentos en un debate relativo a lo que habíamos propuesto en el artículo 1 de la Constitución. Y seguimos dándole el 1, el 103, el 105. Gil pregunta, ¿cuántos de los que nos están oyendo hoy saben cuál es el contenido del artículo 1, 103 y 105 de la Constitución? Por eso no entendemos. Se entiende solo una cosa: concentrar el poder, terminar con la división de poderes para que la democracia pase a ser única y exclusivamente un poder de una sola persona y un solo partido. Así como usted lo oye. Todo es muy raro, caracho. Como diría Humberto Eco, el mundo está lleno de libros preciosos que nadie lee. Gracias, Gil. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Con esto nos despedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.